acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 17 de octubre de 2022. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre es un gusto recibirles en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado. ¿Qué tal, Adriana? Y a ustedes gracias por acompañarnos. A continuación, estas son las noticias. El INE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México presentaron el Informe País 2020. Llevan a cabo sexto Encuentro Nacional de Observatorios Locales de Participación Política de las Mujeres. En el marco del Día Internacional de las Niñas, el INE señaló la importancia de su empoderamiento y el reconocimiento de sus derechos. Instalan grupo coordinador interinstitucional del 12º Parlamento de las Niñas y Niños de México. El consejero presidente del INE impartió la conferencia La democracia y sus desafíos en México y América Latina en la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. El 14 de octubre, el INE y el PNUD presentaron el Informe País 2020, el curso de la democracia en México, documento que da cuenta del estado de la democracia y los valores democráticos de la ciudadanía mexicana a partir de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica ENCUSI 2020, realizada por el INEGI. Durante la presentación, el consejero presidente Lorenzo Córdoba se refirió a los esfuerzos del INE por contribuir a la construcción de ciudadanía y señaló que este documento permite avanzar en la construcción de cultura cívica y el desarrollo democrático. Solo un país que se conoce a sí mismo puede tener claridad respecto a su realidad y elementos para orientarse hacia su futuro. Aunque la construcción de la confianza en las instituciones de la democracia siempre tiene ámbitos de mejora y siempre debe mejorarse, es una necesidad, la sociedad confía en su sistema electoral, como lo revela el Informe País. La representante residente adjunta del PNUD en México, Sandra Sosa, destacó la relevancia de la información recabada al tratarse no solamente de participación electoral e invitó a la ciudadanía a conocer los aportes del documento. Este informe de país constituye una herramienta fundamental para comprender de manera amplia las problemáticas con las cuales estamos trabajando para buscar esas alianzas con las cuales nosotros podamos trabajar y que nos permitan encontrar mecanismos que nos lleven a tomar de medidas pertinentes, eficaces y que tengan realmente un impacto duradero. La directora general adjunta de Desarrollo, Análisis e Indicadores del INEGI, Alejandra Ríos, dijo que la ENCUSI, principal insumo del informe, se trata de un referente para comprender la construcción de la ciudadanía plena. Porque captura información sobre el interés y conocimiento de las y los mexicanos sobre los asuntos públicos y la democracia, sobre las creencias, valores y actitudes de las y los mexicanos, sobre la dinámica de participación en los asuntos públicos, cómo nos relacionamos para justamente atender o incorporarnos a los asuntos públicos. Pueden consultar el Informe País 2020 en INE.mx. Al inaugurar los trabajos del sexto Encuentro Nacional de Observatorios Locales de Participación Política de las Mujeres que se llevó a cabo el 10 y el 11 de octubre, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que los logros de la democracia son colectivos y han permitido la paridad legislativa y la lucha por la igualdad sustantiva. No son exclusivos de una autoridad, no son exclusivos de una fuerza política, no son mucho menos exclusivos de una persona. No son exclusivos del INE o de una autoridad electoral en especial. Son logros de la sociedad mexicana que se ha comprometido en la lucha por construir una sociedad más democrática y en ese sentido más igualitaria. La presidenta del IN Mujeres, Nadine Gassman, invitó a todas y todos a establecer compromisos para contrarrestar la violencia política contra las mujeres. Incentivando la denuncia y actuando de forma rápida y justa en la resolución de los casos. Conformar un mecanismo o una herramienta basada en datos e información precisa que nos permita conocer de forma clara y confiable los casos sobre violencia política contra las mujeres.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, aseguró que la representación de las mujeres en la vida pública ha mejorado con el trabajo conjunto de las autoridades electorales. Sin embargo, señaló que aún existen obstáculos por superar. Si bien la emisión de normas para garantizar la representación ha mejorado, al menos en términos descriptivos, aún existen obstáculos por superar. Desde las autoridades electorales hemos abonado a disminuir algunas de estas barreras. Por su parte, la consejera Norma de la Cruz se refirió a los avances que se han logrado a nivel local, donde cada vez más mujeres asumen cargos públicos, y agregó que a nivel regional, el instituto ha tomado medidas para garantizar la igualdad sustantiva. Porque no solo es el profesionalismo de los organismos públicos locales, sino también la necesidad de ir tomando medidas para garantizar que la integración de los organismos públicos locales sea paritaria y se vea reflejado. No podemos promover la paridad y no predicar con las estructuras al interior, ¿no? Y en eso desde el Instituto Nacional Electoral pues estamos trabajando para cerrar las brechas. En el encuentro, representaciones de observatorios locales, consejeras y consejeros de organismos públicos locales, así como funcionariado de tribunales electorales y representaciones partidistas, analizaron los avances y retos en materia de violencia política contra las mujeres y su participación en los espacios de toma de decisión. Por otro lado, al conmemorar el 11 de octubre, el Día Internacional de la Niña, el INE recibió en sus oficinas centrales a 21 niñas con la finalidad de fomentar su empoderamiento con autonomía, así como el reconocimiento de sus derechos. La consejera Claudia Zavala recordó que esta fecha se institucionalizó para visibilizar que las mujeres forman parte de los espacios públicos, en los que también las niñas pueden participar. De este espacio en el que no es lo privado, sino en los que tenemos que entrar a estos espacios que son de todas las mexicanas y los mexicanos, y en el que ustedes pueden estar un día también colaborando en lo público. Tenemos que tener claro que las niñas son también parte de este espacio público. La consejera Carla Humphrey explicó que desde el instituto se ha trabajado para disminuir la discriminación, la desigualdad y la violencia hacia las mujeres y niñas, y les invitó a exigir un trato igualitario y no permitir discriminaciones. Aquí las consejeras hemos trabajado fuertemente en desterrar esto que han oído desafortunadamente, condiciones de discriminación, de desigualdad, incluso de violencia contra niñas y contra mujeres, no solo en México, sino en el mundo, y que tenemos que hacer conciencia en todas las personas, pero en ustedes particularmente, que no pueden permitir condiciones de discriminación ni de violencia. Deben exigir el mismo trato y las autoridades tenemos que garantizarles que les demos esas condiciones para ejercer sus derechos. Por su parte, la consejera Adriana Favela subrayó que niñas y niños tienen los mismos derechos y expresó que todas las niñas cuentan con el instituto. Acuérdense que las niñas cuentan con el INE, que el INE busca un mejor México, un mejor país, y que todas las personas nos podamos desarrollar de la mejor manera posible, en libertad, sin violencia y obviamente de manera libre. En el encuentro, la cuentacuentos Gloria Ávila interpretó el libro La hamaca roja de la colección Árbol del INE. Al participar el 13 de octubre en la instalación del Grupo Coordinador Interinstitucional que dará inicio a las actividades del 12º Parlamento de las Niñas y los Niños de México, el consejero Martín Faz señaló que se debe avanzar en construir una agenda que involucre la garantía a los derechos de las infancias y sus preocupaciones. Creo que debemos avanzar y consolidar una visión en torno a las infancias que ponga en el centro del debate público la importancia y necesidad de construir una agenda por los derechos de las infancias y adolescencias, reconociendo que estos son válidos y requeridos interlocutores de sus problemas y preocupaciones. Invitó a las y los integrantes del Congreso a que centren las actividades en los intereses y las necesidades de las niñas y niños. En ese sentido, hago una invitación a que en este 12º Parlamento se involucre en todas sus etapas a las niñas y los niños.
a que centremos el debate en sus intereses y también en sus necesidades y derechos. Por su parte, el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Roberto Heicher Cardiel, se refirió al objetivo principal del grupo coordinador, donde resalta la participación de la niñez. Se encargará de operar y vigilar las actividades del 12º Parlamento, cuyo objetivo es ofrecer un espacio libre y seguro en el que se promueva la participación de niñas y niños, fomentando así la construcción de una cultura democrática a temprana edad. Este ejercicio es de suma relevancia, pues promueve la participación de la niñez mediante procesos que les permiten apropiarse del espacio público con el objetivo de expresar sus ideas, compartir sus pensamientos y sueños. El grupo coordinador interinstitucional contará con la participación de diputadas, senadoras, así como de funcionariado del CIPINA, del DIF, de la SEP y de la CNDH. En otra información, en el marco del 20º Curso Interamericano de Elecciones y Democracia, Institucionalidad Democrática de América Latina, organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral de Panamá, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió sobre los riesgos existentes ante los ataques sistemáticos a los organismos electorales. Al participar en el panel Ataques sistemáticos a los organismos electorales, casos y respuestas, señaló que estas manifestaciones se dan con descalificaciones verbales públicas provenientes del ámbito gubernamental, amenazas y agresiones físicas a la integridad personal de servidores públicos de órganos electorales, asfixia presupuestal, intentos de reforma electoral y cooptación de órganos de control. Dijo que la asfixia presupuestal se ejerce como una manera de minar la autonomía y la capacidad operativa de los organismos electorales. El presidente del INE agregó que estos ataques a las autoridades electorales no son exclusivos de México y llamó a cerrar filas por la democracia y estos organismos mediante el fortalecimiento de controles constitucionales democráticos. Como parte de la clausura del 33º Congreso Internacional Electoral de Estudios Electorales América Latina y el Caribe, Elecciones y Virajes Políticos, organizado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, impartió la conferencia La democracia y sus desafíos en México y América Latina, en donde señaló que la democracia ha demostrado ser la mejor forma de gobierno que la civilización ha encontrado para procesar la disputa por el poder político. Agregó que la democracia es una tarea construida de manera colectiva de varias generaciones, por lo que corresponde a todas y todos defenderla. La democracia fue una obra compleja de varias generaciones, de personas de muy distintas filiaciones políticas que se comprometieron por construir un sistema que permitiera que fuera el voto de la ciudadanía emitido de manera libre y nada más lo que definiera quiénes nos gobiernan y quiénes nos representan. Esa construcción fue una obra colectiva y en los tiempos que hoy corren, me parece, frente a los desafíos, algunos de los cuales he querido ilustrar en esta charla, la defensa de la democracia también es algo que nos involucra a todas y todos. Ante funcionarios y funcionarias de organismos públicos locales y especialistas internacionales en materia electoral, resaltó la participación ciudadana en los asuntos públicos para asumir principios democráticos y defender los derechos político-electorales. Intentar de multiplicar actividades que involucren la práctica o que ayuden, digamos, a ejercitarnos como ciudadanas y ciudadanos en la práctica y por ende la asunción de los valores y los principios democráticos. Esa me parece que es la primera manera de formar ciudadanía y de involucrar a las personas en no solo la práctica, sino por ello en la defensa de sus derechos. Y eso, en el mejor de los sentidos, es hacer política. En otras noticias, en el marco de la conmemoración de la creación del IFE el 11 de octubre de 1990, en un videomensaje en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que la autoridad electoral del país y el sistema democrático son una obra colectiva y un patrimonio de las y los mexicanos. Gracias al IFE y al perfeccionamiento paulatino de nuestras leyes y procedimientos durante estos 32 años, las elecciones en México dejaron de ser un problema, quizá el mayor problema que teníamos antes de 1990, y se convirtieron en una fuente de estabilidad política, paz social y gobernabilidad democrática. El IFE
que en 2014 se convirtió en el INE, es una obra colectiva y un patrimonio de todas y todos los mexicanos. Nos corresponde a todas y todos cuidarlo y defenderlo, pues es un baluarte que garantizará a las próximas generaciones una democracia vigente y vigorosa. Recordó que con la creación del IFE, tras un complejo proceso de diálogo y negociación de los partidos políticos, fueron ciudadanizadas las elecciones y se dotó de legalidad, imparcialidad y certeza a los procesos electorales. Con la creación del IFE, que 6 años después adquiriría plena autonomía constitucional, se puso en manos de la ciudadanía la organización de las elecciones y la recepción y cómputo de los votos. Dijo que a lo largo de su historia, el instituto ha ido evolucionando a través de reformas legales y constitucionales que han fortalecido la equidad, la autonomía y la confianza ciudadana, que afortunadamente fueron pactadas y aceptadas por todas las fuerzas políticas para mejorar el sistema electoral, darle mayor confiabilidad a todos los procedimientos técnicos involucrados en los comicios, ampliar los derechos de la ciudadanía, generar condiciones cada vez más equitativas de competencia y garantizar la autonomía de la autoridad electoral frente a los gobiernos y su independencia frente a los partidos políticos. Entérate. Al participar en la quinta asamblea plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, señaló que uno de los retos de la impartición de justicia es incrementar la confianza pública, ya que la autoridad de los poderes judiciales recae en esta, y mencionó que la justicia abierta ofrece una vía para subsanar la desconfianza. Al participar en el foro Herramientas para el ejercicio y desempeño de cargos públicos de integrantes de pueblos y barrios originarios, pueblos y comunidades indígenas y pueblo afromexicano, que se llevó a cabo en el Museo Memoria y Tolerancia, la magistrada Yanino Tálora dijo que si bien México cuenta con avances importantes en esta materia, aún existe una deuda histórica que está lejos de saldarse, porque garantizar los derechos político-electorales no solamente es permitir ingreso a la función pública, sino materializar la representación. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.